Buenos días, Dios les bendiga. Este que le habla es su amigo y hermano Saúl Rivera, que por la gracia del Señor estamos de pie en el día de hoy. Hoy quiero hablar de un tema que parece como si fuera una continuidad con respecto a lo que voy a hablar. Sin embargo, no es de esa manera. Hace unos días atrás yo hablé acerca de el rico insensato. Pues hoy voy a hablar acerca de la insensatez del rico. Pero antes vamos a presentarnos delante del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos presentamos delante de ti dándote la gloria y la honra a ti, Señor, porque solamente tú la mereces. Gracias, Señor, por el día de hoy, porque pudimos levantarnos, Señor, y respirar, abrir nuestros ojos, nuestra boca, nuestros oídos, palpar, Señor, saborear, porque, Señor, por tu misericordia no fuimos consumidos. Gracias, Señor. Presentamos, Señor, esta pequeña reflexión o charla o sermón, Señor, y te pedimos que sea tu Espíritu Santo quien nos hable, nos enseñe, ponga las palabras que ya están escritas, porque tú me las diste, Señor, para que puedan, Señor, llegar al corazón, Señor, del que se tope con este video. Gracias, Señor, porque me hablaste a mí, Señor. Y todo esto es en el único nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien doy la gloria y la honra. Amén y amén. Pues como le mencioné en el pasado, hace unos días atrás, hablé acerca del rico insensato se encuentra esa parábola en Lucas capítulo 12, y hablaba acerca de este hermano que estaba dándole quejas a Jesús con respecto a una herencia. En este caso voy a hablar acerca de la insensatez del rico. Así que le titulé La insensatez del rico 2, o segunda parte. En Mateo 22, verso 37 al 40 dice: quiero que presten mucha atención para que no se confundan cuando empiezo a dar textos bíblicos. Dice en Mateo 22, verso 37 al 40, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En cierta ocasión, como mencioné, Jesús relató el caso de un rico y un mendigo llamado Lázaro. La historia la conocen muchas personas, la conocen mucho. Los que no, pues les invito a que lean o vayan al libro de Lucas en el capítulo 16 y en los versos del 19 al 31 y puedan ver esta historia que muchos la catalogan como una parábola. Sin embargo, no lo es. Es una historia. Jesús no inventa historia. En este caso, no pretendo hacer un sermón o una prédica expositiva, pero sí quiero llevarles a su atención un punto de vista que antes yo no me había percatado. Todos los días uno aprende algo nuevo o diferente en las Escrituras. Entonces, del rico se dice que este vestía de púrpura y lino fino. ¿Qué implica eso? Que esta persona en particular representaba a alguien de la realeza, porque estaba vestido de púrpura. Y un rey se distinguía por vestirse de púrpura. Y a la vez a un religioso, porque su vestido era de lino fino. De modo que nos da una luz de que esta persona conocía los mandamientos, conocía las Escrituras. ¿Qué más podemos ver? Que el rico, estando en el Hades, que comúnmente se le conoce como el infierno,
conocía a Abraham. ¿Qué nos dice esto? Que conocía la Escritura, el seno de Abraham. El seno de Abraham se le conoce como, o cuando hablamos del seno, hablamos del pectoral, el pecho. Y en el pecho, ¿qué está en el pecho? El corazón. A Abraham se le conoce como el padre de la fe. Y el rico, este rico que menciona en Lucas capítulo 16, estaba lejos de Abraham. En otras palabras, estaba lejos de lo que Abraham creía. Recordemos que en Génesis capítulo 15 y que en Gálatas 6 también se nos habla de que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Abraham y Lázaro estaban juntos. Sin embargo, el rico estaba lejos de ellos. Estaba en tormentos, estaba lejos de lo que Abraham y Lázaro creían, por lo cual estaban juntos. Y aquí viene algo interesante e importante. El rico sí conocía al mendigo, algo que yo no me había visto leyendo tanto esta porción de la Escritura. El rico conocía al mendigo, conocía a Lázaro. Cuenta la historia que Lázaro estaba a las puertas de la casa del rico y que los perros venían y lamían sus llagas, dando a entender como que eso le brindaba cierto alivio y que estos animalitos se preocupaban por la condición de Lázaro. Así que Lázaro no era de desconocimiento por parte del rico. Él no dijo, el rico. Fíjense. Vemos aquí cómo él lo llama por su nombre. Este rico no dijo, esa persona que está allí a tu lado, que venga y moje su dedo en agua, sino que dijo, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, para que refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Era tanta la prepotencia de este rico, que aún en su condición, le estaba dando instrucciones a Abraham para que sea Lázaro el que bajara y mojara con la punta de su dedo en agua y lo pusiera en su lengua para que refrescara por la tormenta que estaba recibiendo esa persona, ese rico en ese lugar. Es que es increíble cómo la insensatez de la gente, aún en la condición más crítica, más prepotente, aún en esa condición, como quiera, siguen estando con orgullo y con soberbia. ¿Qué podemos concluir? Comencé leyendo en Mateo 22. En esta porción de la Escritura vemos que Jesús resumió la ley en dos: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Y que de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Vemos entonces cómo estaba la condición del corazón de este rico. Estaba sumergido en una total indiferencia, aún en su condición, cuando conociendo a Lázaro y a su miseria mientras estaba vivo, nunca se movió a misericordia, ajeno y lejos completa y totalmente de lo que Abraham creía: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. En otras palabras, creerle a la palabra de Dios. Y por lo que Lázaro también se encontraba junto a Abraham. Esto
llevando al rico a estar en tormento, en llamas. Señores, iglesia, Abraham creyó a Dios, a su palabra, y le fue contado por justicia. Lázaro estaba junto a él, en el lugar que se llamaba el seno de Abraham, junto a su pecho, de un mismo corazón, de un mismo sentir, creyendo lo mismo, su palabra. En otras palabras, creyendo igual que Abraham, a Dios, a su palabra. ¿Cuál? Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Estamos viviendo nuestras vidas ajenas de Dios, ajeno a la voluntad de Dios, a su voluntad, ajenos a su palabra. Es una pregunta que debes hacerte en forma de una introspección. Pregunta que yo me hago y por la cual sigo insistentemente procurando no solamente leer la Escritura, sino escudriñarla y ver cómo la puedo aplicar a mi vida. En Romanos capítulo 10, verso 17 nos dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Jesucristo es el verbo de Dios, es la palabra. Y cuando el ser humano es confrontado con la palabra, con las escrituras, el ser humano queda desnudo ante ella. ¿Por qué? Porque queda su pecado al descubierto ante la palabra de Dios, ante Dios mismo. Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo, la palabra. Y el verbo, la palabra, era con Dios. Y el verbo, la palabra, era Dios. ¿Qué nos pide hoy Dios? Que si por alguna razón te estás alejando de la Escritura, que vuelvas a ella. Vuelve a la lámpara, porque Él es lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino. ¿Qué te pide a ti, querido amigo? ¿Qué te pide a ti, querida amiga, que te topaste? Tal vez tú dices por casualidad, pero no es por casualidad, sino por la causalidad, porque Dios así lo dispuso en tu corazón. ¿Qué te pide hoy? Hechos capítulo 17, versos 30 y 31. Que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, escucha amigo, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día, al cual juzgará al mundo con justicia, por aquel a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. ¿Quién es ese? Jesucristo. Y entonces eso va a crear en ti una convicción de tal forma que va a producir una confesión. ¿A quién? Confesión a un pastor, confesión a un sacerdote, confesión a un ministro. No, confesión a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Romanos capítulo 10, verso 8 al 10. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que te estoy hablando hoy, yo a ti. Que sin confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Y si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día aceptable, hoy es el día agradable al Señor, porque tú no sabes ni siquiera lo que acontecerá dentro de los próximos 5 minutos. No sabes si hoy es tu último día en el cual cerrarás tus ojos y los abrirás a una eternidad, pero fuera de la presencia de Dios, en tormento junto a la insensatez de este rico.
atormentado en llamas, queriendo ser un evangelista, tratando de convencer a que envíen un ángel para que le advierta a tu familia de que no caigan en donde caíste. Hoy es el día de salvación para tu vida. Iglesia, no te apartes ni a diestra ni a siniestra conforme a la palabra. Mete la palabra, muérdela, cómetela. Tal vez será amarga, pero es fruto apacible de justicia y será más dulce que la miel y esta que destila del panal. Iglesia, Cristo viene pronto. Vela y ora en todo momento. Ya te hablé a ti, querido amigo. Por lo demás me resta concluir. Gracias por prestarme sus oídos y escuchar esta pequeña porción de la Escritura y la palabra. Que el Señor les bendiga, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga a ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Que Dios les bendiga y que añada gracia sobre gracia. Amén y amén.